Hola hi-fi hunters. Si me lo permitís, creo que no estaría de más conocer la historia y los orígenes de nuestra afición a la hi-fi y concretamente de la mítica marca Marantz. La historia de Marantz se remonta a 1948, cuando la Columbia Broadcasting System, conocida por todos por CBS, introdujo el primer LP analógico monofónico, que mostraba el valor de lo que podía ofrecer la reproducción precisa de la música. Uno de sus entusiastas fue el diseñador gráfico, fotógrafo y músico aficionado a la guitarra, Saul Bernard Marantz, nacido en Nueva York en 1911, el que, insatisfecho con el equipo musical que existían en el mercado y dado que tenía conocimientos autodidactas de electrónica, dedicó su tiempo para mejorar su sistema musical y evitar los problemas que surgían en la reproducción de los discos, ya que cada compañía o sello discográfico utilizaba su curva de ecualización propia, además de la velocidad de reproducción. En los primeros días, la reproducción de los LPs solo era posible con mala calidad debido a las regulares características de grabación. Para superar este problema, en 1952, ya ha llovido, Saul creó un preamplificador que fue revolucionario para esa época. Lo equipó con un ecualizador que podía ajustar las deficiencias de los discos de grabación y llamó a su preamplificador Audio Consolette. Esto es lo que impulsó al fundador de la marca, Saul B. Marantz, cuando dedicó a acondicionar el sótano de su casa en Kew Gardens, en el barrio de Queens, en Nueva York, para reproducir música tal y como la concibió su creador. Es lo mismo que nos impulsa hoy encontrar un equipo que reproduzca con la máxima fidelidad la obra musical, escuchar la música tal y como su creador lo concibió, entrar en la historia del artista que estuvo en el estudio de grabación, conocer lo que hay detrás de cada grabación, tener a su disposición la posibilidad de desatar y descubrir la magia de la música. Insisto que en aquella época la Audio Consolette tenía configuraciones para no menos de 36 tipos de LPs y curvas de ecualización de 33 1/3 y 45 revoluciones por minuto. Era accionada por válvulas, como todos los productos, y mono, por supuesto. El LP estéreo todavía estaba sin inventar, ya que llegaría en 1958. Saul Marantz enseñó a sus amigos y aficionados su equipo y le encargaron 100 ejemplares, que luego se quedaron cortos hasta fabricar en su casa del orden de 400 por encargo. Y fue ese el momento en el que decidió fundar en 1953 la compañía Marantz, primero en Vernon Boulevard y luego en el 2514 de Broadway, que está en Long Island, donde parece que ahora hay una sucursal de Dunkin' Donuts. Después de un año, logró lanzar el preamplificador mono modelo 1, que era su consola de audio con un nombre comercial, el modelo 1. El preamplificador incluía un ecualizador fonográfico extremadamente sofisticado que cumplía con los estándares RIA introducido en el mismo año. El dispositivo tenía 7 entradas, incluida la entrada de audio de televisión, creando una solución pionera conocida de los sistemas de cine en casa modernos ya hace más de 60 años. El modelo 1 costaba $168, más o menos, depende si incluía el gabinete de madera. Fue recibido con absoluto entusiasmo por sus posibilidades musicales y su impresionante dinámica, con un potenciómetro de volumen giratorio, porque hasta ahora no existía, y una fuente de alimentación independiente que luego se llamó Modelo 4. Ahora nosotros, los aficionados, estamos dispuestos a pagar un dineral por un Modelo 1 en muy buenas condiciones. El siguiente producto, como no podía ser de otra manera, fue el amplificador de potencia Modelo 2. Se lanzó en 1956. Este diseño único dejó atrás a la competencia durante muchos años. El modelo 2 tenía un interruptor de encendido de reproducción para elegir 40 o 25 vatios en modo triodos. En el 57 se crearon el divisor channel mono bidireccional, una especie de falso estéreo, que se conoció como modelo 3,
Y un año más tarde se creó el amplificador o etapa modelo 5, con menos potencia que el modelo 2 y sobre todo más asequible. Ese año también se vio el nacimiento de las grabaciones en estéreo, que vio el lanzamiento del adaptador estéreo modelo 6 para su uso en dos preamplificadores modelo 1. Pero más significativo, sin embargo, fue que Marantz desarrolló el preamplificador Marantz 7, que convirtió en su compañía en una de las más prósperas, ya que se convirtió en uno de los mejores productos de venta de alta gama de música de todos los tiempos. A principios de la década de los 60, Marantz produjo el primer amplificador estéreo de 30 vatios por canal, que se conoce o se bautizó como modelo 8B, y en el 63 el modelo 9. Un amplificador monofónico a 70 vatios. También tiene una posibilidad de bajar a 35-40 vatios en modelo tríodo. Este clásico amplificador de potencia, el modelo 9, ofrecía un control y una estabilidad de potencia tan suaves que en su arquitectura única y seleccionada y personalizada lo cogió y lo acogió la mismísima NASA para su uso en el programa especial Apolo. La circuitería del modelo 9 se desplegó en estaciones de seguimiento y proporcionó una corriente estable en zonas lejanas del mundo donde no siempre se podía esperar. El papel de Marantz, por lo tanto, en el viaje de los hombres a la Luna fue pequeño, pero como en aquel momento fue un gran paso para la reproducción de la música. Y capítulo aparte fue el modelo 10. Sintonizador con un osciloscopio integrado para comprobar la calidad, la potencia y balance de la señal recibida. En 1962, la compañía mostró un prototipo del modelo 10 utilizando una pantalla de tubo de osciloscopio para indicación de sintonía, trayectorias múltiples, y en el 63 se lanzó el modelo 10B. Incluía el osciloscopio de 3 pulgadas y todas las modernidades de aquella época. Un sintonizador de 21 válvulas que costaba $750 de aquella época. Pero esto apenas cubrió la inversión masiva que utilizó y que hizo la compañía en el desarrollo del sintonizador, y que incluso su esposa tuvo que aportar dinero para mantener la compañía en funcionamiento. Yo creo sinceramente, y bueno, ya sabéis que soy un entusiasta, que hasta el día de hoy el 10B fue y ha sido y será el mejor sintonizador jamás fabricado. El propio Marantz, Saul Marantz, decía que perdía $100 por cada uno de los que fabricaba. Ahora puede llegar a costar, no os sorprendáis, hasta $10.000 en el mercado. Lamentablemente, este fue el último producto genuino de Marantz, pues en el 1964 vendió la compañía y posteriormente fue adquirido por otras, hasta la actualidad. Saul Marantz falleció a los 84 años en 1997. Pero estos cacharros siguen vivos, están ahí, funcionando, produciendo magia, por eso nunca desaparecerán. ¡Viva el vintage, señores!